Esta es la quinta lección en esta serie Apareciendo. Dijimos que las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó, pero ahí no termina, y que apareció. Y vemos Jesús se ha aparecido a personas que tienen diferentes problemas, pero cuando Jesús se aparece todo cambia. Y eso es lo que estamos considerando. Pero quiero empezar hoy diciendo algo. ¿Hay alguien aquí que le gusta el básquetbol? A todos ustedes que levantaron la mano. Quiero decir algo como pastor, porque yo sé que ustedes han sufrido por un tiempo. ¿Qué estaban pensando los Mavericks cuando dejaron ir a Luka Doncic? De veras, ¿qué les pasó por la mente cuando lo intercambiaron por jugadores de los Lakers? Agarramos 2 o 3. ¿Que estaba fuera de shape, que no estaba en buena condición? Aún sin estar en buena condición, nos llevó a los playoffs. Pero no. Porque cuando se fue Luka Doncic, se fue la esperanza. Sí, porque cuando jugaba teníamos esperanza de que a lo mejor ganáramos, pero ya sin él se acabó la esperanza. Yo, mis hermanos, recuerdo cuando los Cowboys eran relevantes. Yo crecí viendo Roger Staubach, Tony Dorsett, Drew Pearson ganar Super Bowls en los 70s. Sufrí en los 80s, pero en los 90s volví a tener mucho gozo cuando ganamos. Pero todavía recuerdo la última vez que los Cowboys ganaron un Super Bowl. ¿Sabe por qué? Porque estaba en mi luna de miel, nunca se me va a olvidar. Bajé del hotel al lobby a ver hace 29 años y medio. Ya no son relevantes. Yo no sé, pero como a mí me gusta el fútbol, a veces cuando jugamos fútbol y se está jugando un equipo contra uno que es muy bueno y sabemos que no tenemos esperanza de ganar. No hay esperanza. Nos meten 1, 2, 3, parece goliza y todavía va el primer tiempo y ya llevan 6 goles el otro equipo. Y nosotros, los que les gusta el fútbol, sabemos que le llamamos, por lo menos metan un gol. ¿El gol de la qué? El gol de la honra, si lo ha oído usted. Por lo menos tengan un poquito de dignidad, que se muestre que ustedes jugaron, porque a veces no hay esperanza. Y lo que pasa, a veces se tiene sin esperanza. Esto me lleva, mis hermanos, quiero compartir con ustedes, el profesor Richard Beck de la Universidad de Abilene aquí, escribió un libro que se llama La forma del gozo. Y dice que él fue invitado a hablar a los graduandos de la high school de su hijo. Y les dio un discurso. Lo invitaron a que hablara este profesor de la universidad. Y se paró enfrente y habló lo que regularmente se dice. Le dio las gracias a todos, a la administración de la iglesia, al staff, a todos los maestros, y reconoció a todos. Pero después dijo algo que pareció que como que les dejó en shock a todos. Porque él empezó diciendo: graduandos, en los discursos de graduación uno espera oír algo así como: tú puedes ser todo lo que tú quieras ser, haz lo que quieras hacer, apunta alto, sueña con las estrellas, sigue tus sueños. Pero no es lo que les voy a decir, porque las investigaciones psicológicas nos dicen que somos terribles para escoger lo que nos hace feliz. Por eso es mi consejo a ustedes, graduandos de la clase 2019, no sigan sus sueños. Hermanos, los estudios psicológicos demuestran que nosotros no somos muy buenos para escoger las cosas que nos van a hacer sentir bien. Y aún si las alcanzamos, nos damos cuenta que esto no es lo que verdaderamente me llena o me satisface. Él sigue diciendo en su discurso, escuche: quizás algunos pocos de ustedes nunca tendrán desilusiones, nunca se desvíen o se pierdan, quizás alcancen todas las metas que se propongan, pero para la mayoría de nosotros, la vida no es tan fácil. Nos corren de los trabajos, algunos se divorcian, nuestros teléfonos suenan con noticias de diagnósticos o accidentes. Graduandos de la clase 2019, yo no estoy interesado en el mejor día de su vida, el día cuando tus sueños se hacen realidad. Ese día es maravilloso. No mirarás alrededor buscando ayuda para el mejor día de tu vida. Pero también afrontaremos algunos momentos difíciles y noches oscuras. Las cosas no irán como las planeamos. Nuestros sueños se esfumarán o no serán todo lo que soñábamos. Por eso, graduandos, no me preocupo por tu mejor día. Los buenos días se encargarán de ellos mismos. Lo que a mí me interesa ahora es tu peor día. Lo cual me trae a la pregunta que vine a hacerles a ustedes. Clase de graduandos 2019, ¿cómo van a afrontar el peor día de su vida?
cómo van a sobrevivir ese día. Yo creo que el discurso no es malo, el discurso es buenísimo, porque la verdad siempre es buena. Y es importante oír la verdad, esa verdad que hace libres, esa verdad que nos prepara para cualquier cosa, mis hermanos. Es imposible nosotros tratar de vivir una vida, ordenar una vida, buscando evadir las desilusiones, los reveses, los sufrimientos. No podemos. Para la mayoría, el verdadero problema no es la presencia de las pruebas. Todos vamos a afrontar pruebas y dificultades en esta vida, sino es la ausencia de esperanza. Gente que no tiene esperanza. Y la esperanza tiende a desaparecer cuando tú haces que tu historia sea la más grande que estás viviendo. Sí, porque a los graduandos se les dice, vive tu historia, sigue tus metas, alcánzalas, tú puedes y todo eso. Pero van a venir días difíciles y no estamos preparados para eso. Pero la esperanza reaparece cuando Jesús aparece, porque Él nos invita a una historia que trasciende y transforma nuestras luchas. Y esa es la base de esta serie que estamos haciendo, de que Jesús no solo vino, murió y fue sepultado y resucitó, sino que también se aparece, que está entre nosotros y su presencia hace la diferencia en cómo afrontamos la vida. Cuando Jesús llega, la desesperanza se va. Por eso quiero leerles una historia de cuando Jesús se aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 24 y vamos a empezar en el verso 13. Puede abrir sus Biblias, ver sus teléfonos, si no vea la pantalla. Estamos en el día, un domingo, cuando Jesús resucitó. Regresemos a ese día cuando Jesús resucitó. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Escuchen muy bien estas palabras. Nosotros, diga esa siguiente frase, teníamos la esperanza. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Ahorita vamos a seguir con la historia, pero yo quiero empezar diciéndoles que en 5 décadas y media de vida, yo puedo decirles que la vida es dura, la vida es difícil, no es fácil, pero la jornada se torna aún más difícil cuando tu esperanza está en tiempo pasado. Nosotros teníamos la esperanza. Por cierto, mis hermanos, esta historia nos recuerda que no podemos hablar sobre Jesús a sus espaldas. Él todo lo escucha, ¿verdad? Él todo lo sabe. Él está escuchando todas las cosas. Es interesante, mis hermanos. Dice que eran 2 y nomás tenemos el nombre de uno, Cleofas, ¿verdad? Yo creo que eran una pareja. ¿Sabe por qué? Porque venían discutiendo intensamente, dice el texto, ¿verdad? Sí, pero si fueran 2 hombres vendrían, o sin hablar, ¿verdad? O venían hablando de la última carrera que vieron en el Circus Maximus. A lo mejor era Cleofas y su esposa, no sabemos. Pero eran 2.
Quizás el otro viajero, lo interesante, mis hermanos, es que el otro viajero permanece anónimo. No sabemos ni el nombre. ¿Sabes por qué? Lucas quiere que tú le pongas ahí el nombre, que te pongas a ti en la historia, que vas caminando en este camino. Ahora, también es interesante, mis hermanos, que a pesar de todas las excavaciones arqueológicas que se han hecho alrededor de Jerusalén, todavía no encontramos Emaús. Pero yo creo que Emaús está en todas partes. Ese camino de la desesperanza que todos hemos recorrido, mis hermanos, Emaús no se encuentra porque Emaús está en todas partes. Todos hemos viajado por el camino del yo esperaba. Yo esperaba habla de promesas no cumplidas, de sueños destrozados y futuros inciertos. Tú has caminado por ese camino, el camino del yo esperaba, el camino de la desesperanza, el camino de Emaús. Yo esperaba que para este entonces ya estuviera casado, ya estuviera casada. Yo esperaba que mi matrimonio fuera hasta que la muerte nos separe. Yo esperaba tener hijos, tener una familia, tener hijos. Yo esperaba que todos mis hijos nacieran sanos sin ninguna discapacidad. Yo esperaba que todos mis hijos tuvieran una fe fuerte en Jesús. Yo esperaba que mis hijos me enterraran a mí y no que yo tener que enterrar a uno de mis hijos. Yo esperaba ya terminar con mi rehabilitación. Y todavía estoy aquí. Yo esperaba que mi padre dejara de tomar, no tomara tanto. Yo esperaba que mi madre no tuviera que pasar por esa demencia senil y que fuera perdiendo sus habilidades, su memoria. Yo esperaba que no me corrieran del trabajo o no perder ese trabajo que se acabó. Yo esperaba que el cáncer no regresara. Yo esperaba ya haberme retirado para ahorita, pero económicamente no lo podemos hacer y tenemos que seguir trabajando. Todos hemos caminado ese camino de desesperanza. Todos lo hemos caminado. La pregunta es, ¿qué sucede en ese peor día de nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué sucede cuando el puente hacia el futuro que nosotros imaginábamos cómo iba a ser, se nos derrumba por debajo de los pies? ¿Cómo vamos a afrontar el peor día de nuestra vida? Esa es la pregunta. Y mi punto que quiero hacer esta mañana es que tú necesitas afrontar el futuro consciente de una presencia. Esta es la idea. Jesús no te ha dejado cuando piensas que tu esperanza se ha ido. Jesús no te ha dejado. Cuando piensas que tu esperanza se ha ido, Jesús no se ha ido. Mis hermanos, la palabra esperanza aparece 71 veces en el Nuevo Testamento. 70 de esas veces aparece después de la resurrección de Jesús. Lo que llena nuestro corazón de esperanza, lo que llena nuestro tanque de esperanza es la confianza de que Jesús ha resucitado. No solo que Jesús resucitó, de que Él está con nosotros, de que Él se aparece, de que Él vive, que Él está con nosotros. Esos dos viajeros, mis hermanos, iban de camino, no andaban buscando a Jesús. Pero eso no quita que Jesús sí los ande buscando a ellos. Mis hermanos, es significativo, mis hermanos, que la primera vez que Jesús se aparece en el Evangelio de Lucas, sí, en los otros evangelios vemos a las mujeres, a Pedro y todo, pero en Lucas, cuando se le aparece a alguien, se le aparece a dos personas que nadie sabe de ellos. Cleofas, ya no leemos otra vez más de él ni en el libro de los Hechos. Y el otro acompañante o la acompañante, no sabemos quién será, ni siquiera tiene nombre. Jesús no se aparece a personajes sobresalientes. La esperanza del cielo viene a buscar a cualquiera que está en el camino del yo esperaba. Se nos aparece a todos en ese camino. A todos. El problema, mis hermanos, es que nosotros no siempre lo reconocemos, así como les pasó a estos dos. El Washington Post escribió un artículo
que ganó el Pulitzer Prize. Y tiene que ver, mis hermanos, con un experimento que hicieron. El gran virtuoso Joshua Bell, que toca el violín como solo él puede hacerlo, estuvo tocando su violín en el metro de Washington. ¿Okay? Tocando, por cierto, el Stradivarius que él trae ahí para tocar vale miles y miles y quizás hasta millones de dólares. Y él está tocando tan virtuosamente de la música más difícil y más bella que ha existido, pero la gente pasó por ahí como si nada, sin reconocerlo, sin saber quién era, ni nada. Él tenía la caja de su violín abierta y se recogieron $33 que 27 personas dejaron de las 1000 que pasaron por ahí en 15 minutos. Es más, si uno le preguntara, oye, ¿sí oíste el violinista? ¿Cuál violinista? Ellos iban de paso a la siguiente cosa que tengo que hacer. ¿Qué es lo siguiente que tengo? Y no reconocieron la virtuosidad, el genio, la bella música, etcétera, de alguien que estaba allí entre ellos. La esperanza, mis hermanos, para que sea realizada necesita ser reconocida. Para que la esperanza, porque la esperanza no reconocida nunca se realiza. Por eso es importante que sigamos leyendo el resto de la historia. Mira lo que dice Lucas 24, vamos a leer ahora del 25 en adelante al 36. Entonces Jesús, van caminando, les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que ya se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto, escucha esta frase, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos de los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban en el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces Jesús, mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz con ustedes. Shalom. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos hace saber Jesús que Él está entre nosotros? ¿Cómo les hizo saber Jesús a estos dos que Él estaba entre ellos? ¿Sabe qué? Jesús les abrió el corazón a las Escrituras. Jesús no hizo un milagro. Jesús proclamó un mensaje. Jesús tuvo un Bible study. Jesús les abrió el corazón a lo que las Escrituras dicen. Él pensó que lo mejor para estos dos que tenían un corazón vacío de esperanza era tener un estudio bíblico con ellos, mis hermanos. Dice el texto, los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. ¿No les gustaría poder estar en ese estudio bíblico? Wow. A mí me hubiera gustado estar ahí, escuchando a Jesús explicar todo el Antiguo Testamento y cómo cada cosa hablaba de él. Sin duda, mis hermanos, Jesús les ayudó a reconocer que Dios estaba en completo control, iluminándolo sobre las predicciones de todos los profetas de lo que hablaban sobre el Mesías que vendría. Pero que este Mesías que vendría no iba a traer su reino de una manera de fuerza o por la fuerza, sino a través del sufrimiento, a través del amor, del sufrimiento en sacrificio para redimir a la humanidad. Les tuvo que haber explicado todo ese sufrimiento redentor,
Probablemente les contó las historias en todo el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios ya parecía estar sin esperanza. Cuando todos los pueblos conquistaban y luego Jesús llegaba y ¡pum! Cambiaba todo. Es lo que les quiere hacer ver. Para ellos están sin esperanza. La esperanza que nosotros teníamos se vino abajo, ¡pum! Y vino Jesús y vino Dios y cambió todo. Seguramente les enfatizó el rol del sufrimiento redentor de aquel siervo escogido de Dios, que el siervo de Dios experimentaría. Ahora yo quiero que recuerden esto, mis hermanos. Estos dos viajeros no ignoraban el Antiguo Testamento, conocían bien las Sagradas Escrituras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos los niños se aprendían, para los 12 años ya se sabían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria. Yo sé que sus hijos y los míos pueden decirnos cómo conectarnos a YouTube, WhatsApp, pero de los judíos para los 12 años ya sabían eso, más o menos todas las historias de memoria. O sea, estos conocían la Escritura, mis hermanos. Estos dos viajeros no eran ignorantes de la palabra de Dios. Ellos conocían los hechos. Habían memorizado los versículos, pero no reconocieron el guión. No reconocieron el guión. Ellos conocían todo eso. Es como muchos de nosotros, mis hermanos, que vamos a la Biblia. Yo no sé a usted. Yo no le estoy diciendo que no me mande, ¿ok? Pero por mucho tiempo yo he pensado que la gente que me manda mensajitos positivos con cuadritos y música digo yo, pues ¿por qué no leer esto? Mateo lo dice mejor, Jesús. Otro, ¡ay, qué bonito pensamiento! Pues en Proverbios lo dice todavía mejor. Lea su Biblia, lo que le estoy diciendo. Bueno, anyway, me puede mandar si quiere, yo los veo, sí los leo. Rápido, pero los leo. Mis hermanos, muchos de nosotros vamos a la Biblia, vemos la Biblia como una colección de versos para poner en un texto, para poner en una taza, para poner en una calcamonía que le pegamos al carro, o que la ponemos en una camisa, porque esos textos nos hacen sentir bien. Pero la Biblia es más que una colección de versos para poner así, para hacernos felices nosotros. La Biblia está contando una historia, una gran historia de la creación, que Dios hizo esta creación porque fue su beneplácito para poder vivir en un lugar donde tuviera una comunión perfecta con nosotros. Que después hubo una caída, que el hombre se alejó de Dios y empezó a arruinar la creación, empezó a hacerse daño a otros y a él mismo porque se separó de Dios. Pero también hay una historia de redención, como Dios en su sufrimiento entra a ese mundo, muere en una cruz para rescatarnos derramando su sangre, y también de una renovación. Cuenta la historia al final del libro que todo va a ser hecho nuevo. Por eso todo lo que hacemos, haciendo bien a alguien más, es para que la gente vea cómo va a ser. Venga tu reino. Y el personaje principal de la historia es Jesús. Él es el personaje explicable. Mis hermanos, dice explicándoles que las escrituras decían acerca de ¿quién? De él mismo. Toda la historia, el personaje principal es ¿quién? Jesús. Escúcheme bien lo que voy a decir. La razón por la que la esperanza de muchos es tan pequeña es porque la historia que están viviendo es diminuta. ¿Lo digo otra vez? La razón por la que la esperanza de muchos es tan pequeña es porque la historia que están viviendo es diminuta. Estos dos que iban viajando por el camino, mis hermanos, tenían una historia pequeña. ¿Qué dicen ellos? Nosotros esperábamos, teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías que iba a redimir ¿a quién? A Israel. Ellos tenían la esperanza que ellos tenían es de una realización de una agenda nacionalista. Y ya se nos fue ese sueño. Ellos pensaban que la muerte de Jesús terminaría, cuando murió Jesús terminaron los sueños de redimir a Israel. Pero de hecho esto empezó la agenda de Dios de redimir al mundo entero. ¿Sí se fija cómo ya estamos perdidos? Ahora, Dios va a hacer algo más grande. Por eso, debemos pedirle al Espíritu Santo, mis hermanos, que nos ayude a entender la agenda cósmica de Dios cuando leemos la Biblia. Cuando las Escrituras cobran vida, nuestros corazones se encienden
¿Se acuerda lo que dijeron ellos? Que no nos ardía el corazón cuando nos estaba explicando. Y cuando nuestros corazones se encienden, podemos ver a Jesús entre nosotros. Número 2, Jesús les abrió los ojos para que vieran su presencia. Mis hermanos, la gente sin esperanza no necesita una charla de motivación, un TED Talk, alguien que nos diga el campeón que llevas dentro. No necesita, cuando está pasando ese día peor en su vida, que el que le digan, todo va a estar bien, o mañana va a salir el sol. Lo que esa persona necesita, lo que tú y yo necesitamos en nuestros peores días, es saber que el Hijo de Dios está con nosotros. Está con nosotros. Dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lucas quiere que cuando tú leas esa frase, se les abrieron los ojos, te acuerdes de dónde ha aparecido antes esa frase. ¿Dónde apareció esa frase por primera vez en la Biblia? ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3. Primer hombre y la primera mujer tomaron del fruto que no debían y los ojos fueron abiertos. ¿Fueron abiertos a qué? A la posibilidad de vivir separados de Dios, de nosotros tener el control, de vivir sin Dios. ¿Y qué pasa? Gradualmente, mis hermanos, ellos inmediatamente se tornaron más y más conscientes de ellos mismos y menos conscientes de la presencia de Dios. Y desgraciadamente todos sus hijos, todos los descendientes de ellos dos, toda la humanidad, todos heredamos la misma discapacidad visual. Nos vemos a nosotros y no podemos ver muy bien a Dios. No podemos ver más allá de nuestros sueños, de nuestras preocupaciones, de nuestra agenda, de nuestro confort. Estamos enfocados nada más en nosotros. Pero el universo jamás va a tratar la historia de una persona como si fuera la historia principal. El universo no considera que tu historia es la más importante. ¿Quién es el personaje más importante de toda la historia? Jesús. Y la historia que les conté de creación, caída, redención y renovación, el personaje principal es Jesús. Por eso el universo no te reconoce ni a ti ni a mí como el centro del universo. Todos tienen que pasar como yo había planeado, como yo había querido y todo eso. Una forma de ver la vida que no empodera a uno para afrontar su peor día de la vida. Cuando nos ponemos a nosotros en el centro, vamos a terminar en desesperanza, en sueños no realizados. Eso es lo que dice Pablo, Efesios 2:12. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Si tú te separas de Dios, si tú tienes tu propia historia y no eres parte de la historia que Dios está contando, vas a vivir sin esperanza. Así de sencillo. Si no tienes a Dios, no tienes esperanza. Para realizar la esperanza necesitas reconocer a Dios. ¿Puedes tú recordar un tiempo en tu vida cuando tuviste ese momento de partir pan? Cuando tus ojos son abiertos y te volviste abrumadamente consciente de la cercanía de Dios. ¿Sí recuerdas un momento así? Quizás estabas en un funeral y sentiste la presencia de Dios. Quizás estabas en un hospital o en un cementerio. Quizás ibas caminando por la naturaleza, como yo les dije hace 2 semanas, y sentí la presencia de Dios. Estaba caminando con Dios. Quizás cuando viste a tu primer hijo o hija recién nacido y te lo pusieron ahí en los brazos y te sentiste, quizás estabas adorando a Dios esta mañana y dijiste, Dios está aquí. Llegas a esa realización adorando a Dios. Estos 2 discípulos, mis hermanos, cuando se les abren los ojos y luego se desaparece Jesús, ya no lo vieron con estos ojos, pero ya no vivían como si Él ya no estuviera. Ya saben que Él está presente, aunque no lo puedan ver. ¿Sí me entiende? Cuando tú reconoces la cercanía de Jesús, cambia la manera en que ves todas las cosas. ¿Cómo ves tus mejores días y cómo ves tu peor día? Porque sabes que Jesús está ahí contigo. Oí la historia, mis hermanos, de una señora
llamada Pauline Jacoby. Esta viejecita en Tennessee se sube al carro, está poniendo todas las cosas que había comprado del supermercado, cierra la puerta y se mete un hombre por la otra puerta con una pistola en mano y le dice: deme todo su dinero. Y esta señora le dijo: no, no te lo voy a dar, que me lo des, que no te lo voy a dar, deme su dinero o la mato. Y ella dijo: pues si tú me matas, yo me voy al cielo y tú te vas al infierno, pero no te voy a dar el dinero. Luego le dijo Paulina a este hombre que le quería robar: Jesús está conmigo en este carro, y tú necesitas conocer a este Jesús. En ese momento bajó la pistola y empezó a escuchar, y les empezó a hacerse agua a sus ojos de él, y ella le empezó a testificar de la necesidad de conocer a Jesús, que su futuro esté garantizado. Y él dijo: creo que me voy a tener que ir a la casa y esta noche voy a orar. Dice ella: ¿por qué tienes que esperar hasta la noche? Vamos a orar, habla con Dios. Después de una oración, ella sacó $10 y le dice: ten, pero no te vas a comprar whisky. Es increíble lo que uno puede hacer cuando está consciente de la presencia de Dios. No le tiene miedo usted a nada. Cuando Jesús llega, la desesperanza se va. Se va. Es lo que dice 1 Pedro 1:3. Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación, dice una versión, la Reina Valera 60, o la nueva traducción viviente, la Reina Valera, con una esperanza viva. Una esperanza viva. Quiero terminar con algunos consejos para los que viajan, los que van de camino. Usted sabe, hay videos, tips: vas a viajar, que ahora vas a Europa, ahora tienes que eso, ahora vas a pagar a México, tienes que eso. Bueno, yo le voy a dar unos tips a los que estamos viajando por ese camino de la desesperanza. Número 1, cuéntale a Dios de tu esperanza. Cuéntasela. Eso es oración. Señor, yo espero esto, Señor. Esto es lo que yo quisiera para mi hijo, Señor. Cuéntale tu esperanza. Ahora, recuerde, para empezar, cuando usted esté orando, usted no puede, Dios lo sabe todo. O sea, usted no puede hablar a espaldas de Dios así como estos. Ahí está Dios, Él lo sabe todo. Así que admita lo que anhela. Cuénteselo. Quizás Él valide esa esperanza. O quizás Él eleve su esperanza para que se alinee con la gran historia que Él está contando. Pero por lo general tenemos que soltar para poder recibir. Por tanto, dale tu esperanza a Dios. Número 2, llena tu corazón de esperanza yendo a las Escrituras. Si no me oyó otra cosa el día de hoy, entiéndame esto: lee tu Biblia. Lee tu Biblia. La esperanza tiene que estar basada en un fundamento que no se vea amenazado por nada. Todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El fundamento se edifica entendiendo los propósitos y las promesas de Dios. La historia, mis hermanos, va en dirección, toda la historia se dirige hacia la inauguración de una nueva creación y a la revelación universal del señorío de Cristo. Para allá vamos. Recuerda ese día cuando disfrutes de tu mejor día, y recuerda eso cuando estés pasando tu peor día. Un día todo va a ser nuevo y Cristo va a estar reinando. Porque conocer el futuro nos va a llenar de gran esperanza cuando las cosas o las circunstancias en el presente no vayan como yo quiero. Yo soy parte de una historia más grande que la Biblia está contando en este momento. Mire lo que dice Pablo en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué cosa? ¿Quiere llenarse de esperanza? Lea su Biblia. Vea cómo termina el libro. La Biblia es el mejor libro para los peores días. La Biblia es el mejor libro para los peores días.
Y número 3, busca a Jesús en tus momentos de yo esperaba. Búscalo en esos momentos. ¿Cómo vas a afrontar tu peor día? Buscando el rostro de Jesús. Él no se ha ido cuando tú sientes que la esperanza se ha ido. Como los viajeros en el camino, mis hermanos, lo que más necesitamos es estar más conscientes de su presencia. Él se manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras. A veces estás leyendo la Biblia una vez más, pero oraste y ahora están saltando cosas de la página. Dios está hablando a tu corazón, o el Espíritu Santo te llena, o vas caminando, ves la naturaleza, o te sales de aquí de la ciudad y ves al cielo tantas estrellas. Mira, no sabía que había tantas. Bueno, ese Dios que las puso ahí, las conoce por nombre, te conoce a ti. O a veces experimentas un milagro, o un hermano te dice una palabra de ánimo, o hay muchas maneras. Pero Dios te va a hacer consciente de su presencia a través de lo que estás pasando. O el Espíritu Santo te pone algo en el corazón. Hay muchas maneras. Jesús está en todos los caminos a Emaús. Las personas, mis hermanos, que encuentran esperanza reconocen que la esperanza los andaba buscando a ellos. Mi esposa y yo, de recién casados, esperábamos tener una familia. Después de 4 años, ya casi 5, como yo me casé a los 27, le dije a mi esposa, hay que empezar ya, pues si no después mis niños me van a decir, hola abuelito. Pero ya tenía 31 cuando nació mi primera hija. Pero a los 3 meses, en una visita de rutina, el pediatra empieza a escuchar el corazón y estuvo ahí como 15 minutos y luego trajo a otro que le escuchara el corazón y luego nos mandaron de Sherman hasta Dallas. Le hicieron un ecocardiograma y llega el doctor y nos dice, mire, su niña tiene un hueco así de grande en el corazón entre los ventrículos. Y se fue consumiendo mi niña, se le veían todas las costillitas, estaba chiquitita. Y todo lo que comía se iba en lo que se conoce como congestive heart failure, porque en vez de ir el líquido de nuevo al cuerpo, regresa a los pulmones. Y hay mucha tensión y se pueden morir. Y yo recuerdo, mis hermanos, vivir esa condición por 3 meses y medio hasta que ella tuvo la cirugía de pecho abierto. Y ver cómo sufrimos con ella. Se alimentaba por un tubito para que tuviera extra calorías y poníamos aceites y otros líquidos de leche y un montón de cosas. Fue algo tan difícil y yo tenía que pararme todos los domingos a animar a mis hermanos en Cristo. Y un día llevé a un grupo de jóvenes hasta Hope, Arkansas, a una reunión de jóvenes. E iba bien triste, los jóvenes iban ahí, yo iba pensando, agobiado, porque va a llegar otro domingo y tengo que animar a mis hermanos. Va a llegar otro domingo y tengo que animar a mis hermanos. Y yo me siento destrozado por dentro, me siento desesperado, ver que mi hija se está muriendo en vida. ¿Y qué va a pasar? Y un hermano, el hermano Carlos Bautista, me tomó aparte y me dice, hola, ¿cómo estás? Cuando me puso la mano arriba, me solté a llorar y le conté lo que estaba pasando. Y en ese momento que solté todo lo que traía y me sentía así como llorar de desesperanza, así como lloró Pedro, más o menos, de desesperanza, él hace una oración, pero yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, yo estoy en control. Yo estoy en control. No sabía qué iba a pasar, que venía la cirugía y todas las cosas, pero yo tenía una paz interna que no les puedo explicar. Me podía parar y decir, Dios es real y Dios tiene control. Aunque yo no puedo verlo, yo sé que Dios tiene control. Ahora mi hija tiene 25 años. Pero Dios está en control. Pero me dio una paz. Y el Dagoberto que fue manejando con esos jóvenes hasta Hope, Arkansas, no es el mismo Dagoberto que regresó. Regresé lleno de esperanza. Ese momento de romper el pan sucedió para mí allí con esa situación. El Cristo resucitado, mis hermanos, nos da su paz en nuestra vida. Y su presencia cambia el yo esperaba a yo espero. Teníamos la esperanza, yo tengo esperanza. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Quiero que todos se pongan de pie. Vamos a orar. Pero antes de orar, quiero bendecirlos. Quiero que reciban una bendición de su predicador, de su pastor.
Los quiero bendecir con esas palabras del apóstol Pablo. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas. Tú sabes quiénes estamos en ese camino en ese momento, quienes hemos perdido la esperanza de algo en algún área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a volvernos más conscientes de tu presencia. Abre nuestros ojos a las promesas de tu palabra, a recordarnos que nosotros somos parte de esa gran historia que tú estás contando, y que contigo vamos a estar bien. No solo eso, somos más que vencedores por lo que Cristo hizo por nosotros, que lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros en este momento que necesitamos reconocer tu presencia en ese camino de desesperanza. Pero también pido, Padre, porque todos los que estamos aquí conocemos familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, Señor, que van en ese camino a Emaús, que están tristes. Padre, que cada uno de nosotros llevemos este mensaje de esperanza, que esas personas entiendan que tú tienes un plan, que si no han reconocido la historia que tú estás contando, que podamos hablarles de que en Cristo hay esperanza, que ellos entreguen su vida a Cristo. Y Padre, aquellos que no te conocen, llevemos esa esperanza, para que ellos puedan saber y se vuelvan conscientes de ti en medio de lo que está pasando. Ayúdanos a compartir con el que no tiene esa esperanza. En Cristo Jesús.